En esta tercera parte del episodio sexto continuaremos con la magna obra de Carlo Blasís, El Código de Terpsícore, el arte de la danza. Blasís plantea 3 preguntas al futuro alumnado para comprobar si su disposición mental y sus cualidades son las necesarias para dedicarse a la danza. Os hablaré de su visión de la danza teatral, que incluye, lógicamente, el estudio de la pantomima y de la preparación del intérprete pantomimo. Divide los gestos en naturales y artificiales. Nos dice que los naturales son los signos físicos de nuestros sentimientos y exhiben emociones de amor, tristeza, ira. Sin duda, para Blasís el departamento de pantomima en un ballet no solo es importante para el arte de la danza, también aumenta y hace más variado el placer del público. Lo más difícil para la pantomima, para la transmisión del conocimiento, siempre ha sido el cómo se hacía, o sea, el encontrar una gramática. Como veis, un episodio repleto de variedad e interés. Seguimos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Blasís, siempre preocupado por una formación sólida del bailarín, sienta cátedra con la siguiente frase. El éxito o el fracaso en todos los estudios depende principalmente de la forma en que se inician. Por lo tanto, lo primero a lo que se debe prestar atención es a la elección de un maestro con quien no puedas correr ningún riesgo de extraviarte. Este comentario es una constante en los distintos tratados de diversos autores que estamos estudiando. Un mal maestro genera vicios y malos hábitos que la mayoría de las veces son imposibles de rectificar. Blasís considera fundamental empezar con una buena base técnica, lo mismo que opinaría cualquier maestra o maestro de danza actuales. Blasís plantea 3 preguntas al futuro alumnado para comprobar si su disposición mental y sus cualidades son las necesarias para dedicarse a la danza. ¿Sientes una apasionada afición por ella? ¿Puede concentrarse tu principal deleite en su estudio y práctica? ¿Estás en la mayoría de los aspectos adaptado para ello? Advierte que si una de estas respuestas es negativa, el alumno jamás logrará la excelencia, ni siquiera llegar a estar entre los bailarines tolerables y pasables. Subraya que ningún otro arte exige tanta dedicación y práctica frecuente. Dejar de practicar significa perder todo lo conseguido. Siento no estar de acuerdo con Blasís cuando, por defender a ultranza la danza, señala que ni la música ni el canto requieren tanta práctica para mantener la excelencia. Cualquier profesional de ambos campos sabe que ambos instrumentos, la voz no deja de ser un instrumento, necesitan de práctica constante para mantener ese grado de excelencia que tanto alaba Blasís. Seamos comprensivos con sus comentarios, justificados por su pasión por el arte de la danza, y entremos en materia. Las cualidades exigidas a un bailarín teatral son: un buen porte y colocación de cuerpo y brazos con movimientos gráciles y siempre en coordinación con las piernas. Lucir donaire corporal con elegancia y buen gusto, evitando cualquier afectación. Tomar especial cuidado en adquirir una buena perpendicularidad y equilibrio, ejecutando los pasos con corrección y precisión, brillantez y ligereza. Ser elegante y natural en cada actitud. Ser vigoroso sin ser rígido, de salto fácil, ejecutando los entrechats con facilidad, haciéndolos precisos y bien cruzados. Mantener un perfecto equilibrio en la ejecución de las piruetas, poniendo cuidado en cómo se empiezan y cómo se terminan. Blasís termina sentenciando que aunque la rapidez agrada en un bailarín, lo hace más la ligereza. Es curioso cómo este maestro anima al bailarín a crear sus propias secuencias de pasos para distinguirse del resto,
ya que copiarlos de otros podrá llevarle a veces a destacar, pero la ausencia de novedades disminuirá su atractivo. Es preciosa la comparación que hace Blasius entre danza y música con relación a la creatividad que exige a sus bailarines. Resalta la genialidad y la magia que proporcionan un número limitado de notas musicales y un número limitado de pasos que, combinados adecuadamente con originalidad y buen gusto, crean una multitud de secuencias distintas que agradan y cautivan al espectador. Y aquí reúne en perfecta comunión danza y música, pues señala que el movimiento del cuerpo ha de seguir el movimiento de la música, sus cadencias y pausas. Para él, la belleza estriba en la perfecta y melodiosa unión de ambas artes. Incluso la pantomima necesita del auxilio de la música, pues según Blasius, la pantomima, sin duda, expresa mucho, pero sin los melodiosos acentos sentimentales de sonidos musicales, nunca puede conmover por completo nuestras mentes. Insiste en que el bailarín esté muy atento a sus capacidades y al estilo de danza en el que puede sobresalir más. Ya vimos en el episodio 5 la descripción de los distintos tipos de bailarines, los dedicados a la danza seria, los de medio carácter o los de género cómico. No te pierdas ese episodio si no lo has visto. Blasius ilustra con una anécdota este desajuste entre el físico del intérprete y el papel que debe representar. Cuenta que en la antigüedad, en una representación en Antioquía, un mimo de muy corta estatura de nombre Astianatus estaba representando el papel del héroe Héctor. Los espectadores, al ver al héroe transformado así en un enano, exclamaron simultáneamente: «¡Vemos a Astianatus delante de nosotros! ¿Pero dónde está Héctor?». Por ello, Blasius recomienda que tanto el actor como el bailarín consideren su aspecto físico y sus capacidades antes de adoptar un determinado estilo de danza o personaje, pues solo deberían asumir aquellos con el físico que la naturaleza les ha concedido. Afortunadamente, los tiempos han cambiado bastante, pero el físico aún sigue encasillando a muchos intérpretes. Blasius ya ha señalado que el bailarín que no es ni muy alto ni muy bajo puede conseguir la excelencia en todo tipo de papeles, y ya vimos cómo ponía el ejemplo de Vestris. Concluye esta introducción al capítulo recomendando a sus alumnos, como ya vimos en su obra anterior, la mayor atención al estudio del dibujo y la música como elementos indispensables para hacer un bailarín perfecto. Al dibujar adquieres mejores ideas de simetría, elegancia y gracia, si persigues el ideal de belleza que este arte posee. La música te permite ser más preciso en tu interpretación. Tus oídos están más despiertos al tiempo real y la cadencia del acompañamiento. Y todos tus movimientos están hechos en estricto acuerdo con el ritmo de la melodía. El resto de la información es de carácter técnico y repite lo que ya nos ha contado sobre la colocación del cuerpo, el trabajo de piernas y brazos, el uso de la cabeza, etc. Así que pasamos directamente a la tercera parte del tratado que dedica a la pantomima. Blasius parafrasea una cita del poeta ligero Georges de Brébeuf sobre la caligrafía para definir la esencia de la pantomima. La pantomima es el arte de pintar las palabras y hablar con los ojos. Para apuntalar sus argumentos en defensa de la pantomima como la principal herramienta de cualquier ballet, Blasius recurre a Montesquieu o Cicerón, entre otros, y subraya que el gesto es la primera forma de expresión del ser humano, tanto del niño como del salvaje. Es el lenguaje que usan quienes hablan lenguas distintas o quienes por cualquier infortunio se han visto privados de la facultad del oído y del habla. Blasius escribe sobre la pantomima. La pantomima, dice un gran maestro de las bellas artes, expresa con rapidez los movimientos del alma. Es el lenguaje de todas las naciones, de todas las épocas y de todas las ocasiones. Retrata más perfectamente incluso que el habla misma un dolor extremo o una alegría excesiva. Su discurso sobre las distintas cualidades de la voz y el gesto ofrece interesantísimas reflexiones y os recomiendo que busquéis el texto en la Biblioteca Digital Hispánica porque es una joya.
Para resumir su extensa argumentación, terminaré con una de sus frases. El habla, mejor dicho las palabras que la componen, es una institución artificial, formada con el acuerdo entre los hombres para una comunicación recíproca más clara de sus ideas, mientras que el gesto y el tono de la voz son, se podría decir, el diccionario de la sencilla naturaleza. Son nuestro lenguaje innato y sirve para exhibir todo lo que concierne a nuestros deseos y a la preservación de nuestra existencia, por cuya razón ambos son rápidos, expresivos y enérgicos. Blasis considera que uno de los puntos débiles de muchos ballets y de sus coreógrafos es un departamento de pantomima insuficiente, ya que en el ballet el gesto es una fuente expresiva inextinguible para conmover las sensaciones más profundas de nuestra alma. Divide los gestos en naturales y artificiales. Nos dice que los naturales son los signos físicos de nuestros sentimientos y exhiben emociones de amor, tristeza, ira, odio, alegría, miedo, placer, desesperación, etc. Los gestos artificiales son los emblemas de todo lo que está dentro del mundo moral y sirven para representar objetos. La ancianidad de un guerrero, un niño, un templo, un barco, vestidos, una tormenta, una lucha, un edificio que cae, etc. La pantomima, nos dice, cuenta con otro tipo de gestos llamados de convención, muy necesarios para poner luz sobre algunas partes oscuras de la representación. Estos gestos de convención, creados por el arte y establecidos por la tradición, ilustran lo que no se puede ver en el escenario, lo que no podemos entender plenamente con la ayuda de nuestra imaginación, o bien aquellos acontecimientos que por su multiplicidad no pueden ser representados por una sola persona. Pone ejemplos como un festival, una coronación, una boda. Indican también el poder, la esclavitud o una revuelta. El espectador aprende rápidamente estos gestos de convención con su asistencia frecuente al teatro, aunque estos gestos siempre incluyen algún tipo de analogía sobre lo que representan que los hace fácilmente inteligibles. Según Blasis, son en realidad una suerte de signos simbólicos. Advierte sobre el uso de gestos triviales o innobles y recomienda copiar a los mejores modelos, pero mejorándolos si es posible, y con ello asegura el aplauso en el teatro. Blasis da las últimas instrucciones para perfeccionar este arte.
estudia para hacerte entender, imitando la forma de los objetos que desees significar. Y cuando eso no sea posible, señala lo más claramente posible su uso, etc., para que tus espectadores puedan concebir el significado sin ambigüedad. Blasís es consciente de que muchas personas ignorarán el significado de esos gestos artificiales que no se basan directamente en la pasión y la naturaleza, pero en este caso, para despertar el deseo de aprender su significado, recomienda que el maestro de ballet y aquellos que representan sus composiciones deberían exhibir piezas a la vez fáciles y precisas, animando así al público a saborear la excelencia de la gramática de este nuevo lenguaje. En Italia, la tradición de la pantomima permitía al espectador comprender esos gestos de convención, pero en Francia, según Blasís, sería preciso más tiempo y un estudio más profundo para conseguir el grado de perfección de los italianos, aunque indica que algunos de sus amigos han conseguido esa perfección italiana. Critica que las pantomimas francesas han adoptado solo un pequeño número de gestos, de los cuales la mayor parte carecen de expresión correcta. Señala que en ciertos teatros, donde los ballets han sido pensados tanto para complacer al intelecto como a la vista, la pantomima ha hecho avances considerables y el número de gestos artísticos ha aumentado mucho. Blasís señala que los coreógrafos sintieron su necesidad, descubrieron sus ventajas y su éxito parece haber coronado esta innovación. Concluye que como la gesticulación es natural para los italianos, no es de extrañar que los mimos de Italia sean superiores a los de otros países. Está claro que los italianos tienen de por sí ya en la vida una serie de gestos, ¿no? Cuando tú hablas con ellos te hacen o te hacen esto, o te hacen esto. Esos son gestos ya de hoy en día, del siglo XXI, pero se puede entender que durante toda sus padres, sus abuelos, en fin, toda su genealogía ha ido haciendo gestos y gesticulando. Nosotros también, los españoles también gesticulamos bastante, aunque no parezca. El ponerse en jarras es algo muy español que no se hace en Francia, por ejemplo. Pero me gusta mucho marcar esa intelectualización que ha hecho siempre Francia del carácter italiano. O sea, el mayor ejemplo es la máscara neutra, que es una herramienta de trabajo. La máscara neutra es la intelectualización de la máscara, que al final la máscara es algo no intelectual, es algo animal. Lo más difícil para la pantomima, para la transmisión del conocimiento, siempre ha sido el cómo se hacía, o sea, el encontrar una gramática para la pantomima. Por lo tanto, solo se podían basar en pinturas, en dibujos, en alguna descripción que se hacía, pero luego el recrear, pues cada uno intentaba hacerlo o lo llevaba a su terreno o como él lo interpretaba. Mi formación fue en la escuela de Marcel Marceau. Marcel Marceau venía de Etienne Decroux, Etienne Decroux a su vez viene de Copeau, y aunque era gente muy diferente, en todo caso, ellos siempre tenían la máxima que era rendre visible lo invisible, hacer visible lo invisible. Marceau se inspiraba mucho, él nos decía siempre, en la escultura de Rodin. Se pasaba horas viendo ese movimiento, cómo esa escultura podía tener vida, podía tener movimiento, y eso es lo que impregnaba a él en sus creaciones y en su escuela y en su gramática, que él tuvo una. Por eso el amor, al final, como es un amor a alguien, tiene ese hueco que podemos ver. La ira es contra alguien, la haine, el odio. Siempre parece que tenga que haber en muchas de sus creaciones un opositor. Hombre, una de las más bonitas y más curiosas es la timidez, porque implica todo el cuerpo, implica la mirada, implica la boca, implica, por supuesto, los brazos, y en una posición que incluso se puede ir caminando tímidamente, no a un lado o a otro, porque de cada gesto él hacía también una marcha. La pantomima italiana hay que tener en cuenta que nace en lo que nosotros sería 1430 y pico, o sea, lo que es la comedia del arte, aparece, no es que nazca, pero ahí tiene su gran esplendor. ¿Qué ocurría? Pues que era una época de hambrunas, de buscarse la vida por los caminos, y cuando Italia está en el culmen, digamos, de su expresión, pues había
los personajes eran personajes que se movían pues por el sexo, por el poder, por el hambre, por algo muy concreto. Quizá Italia, al haber cogido ese testigo un poco más tarde, en años mucho más refinados, mucho más corteses, no era una pantomima de calle, no era una pantomima que se hacía en una tarima, sino que se hacía probablemente en casas nobles, en palacios, siempre estiliza mucho más lo que en el siglo de oro, en los siglos XV y XVI, era mucho más animal. Entonces, claro, la diferencia probablemente venga de una diferencia también de países y de épocas y, por supuesto, de culturas. Bueno, probablemente por esto el autor pondere a la pantomima italiana por encima de la francesa, porque probablemente sea porque funcionaba mucho más popular, mucho más directa hacia reír, porque no hay que olvidar que todo esto tenía una finalidad muchas veces cómica y satírica, y la francesa pues era mucho más intelectual. Sin duda, para Blasius el departamento de pantomima en un ballet no solo es importante para el arte de la danza, también aumenta y hace más variado el placer del público. Por ello, sabiendo que hay bailarines muy talentosos como pantomimos, culpa a los coreógrafos de no introducir más pantomima en sus composiciones, bien por no considerarla importante o por no tener el talento suficiente para equilibrar danza y pantomima en sus obras. Como la danza, la pantomima tiene diferentes tipos: gesto, aspecto, postura. No todas las expresiones físicas son las mismas para cada persona, varían según la edad, el personaje y las condiciones del actor, quien debe prestar atención solamente a aquellas que crea ser capaz de ejecutar. Pero el actor pantomimo deberá comenzar su formación con la danza, asignatura a la que deberá aplicarse devotamente durante varios años. Algunas nociones de dibujo serán también importantes en su formación y no hay que olvidar la música. Estas artes otorgarán al actor pantomimo ligereza, agilidad y flexibilidad, harán sus movimientos fáciles, gráciles y de buen gusto, y sus gestos elegantes y naturales. Todo ello ajustado al ritmo y cadencia de las melodías. Para terminar, Blasius aconseja al actor estudiar también historia y poesía. Del mismo modo que en la primera parte de su tratado, Blasius aconsejaba al maestro de ballet repartir los papeles según las características físicas y la formación del bailarín, en el apartado que estamos estudiando recomienda lo mismo para los actores pantomimos. El sistema de la época encasillaba a bailarines y actores en determinados papeles según estas condiciones descritas. La prueba la proporciona Blasius al describir la jerarquía que primaba en los teatros franceses cuando escribió su obra. Este es un ejemplo de clasificación para los papeles principales. Jóvenes principales ingeniosos, amantes marcados, coquetas de Mariveux. La coqueta de Mariveux era un personaje inspirado en la obra de Pierre de Mariveux, La isla de la razón. En esta obra existe una isla donde las costumbres europeas funcionan al revés y son las mujeres las que seducen y el hombre el que resiste sus intentos. Entre este tipo de personajes cita también las grandes coquetas y continúa la lista con los pequeños maestros, el marqués, los personajes principales, padres y madres nobles, personajes de capa, dueñas. Son las tradicionales matronas de la literatura y el teatro español. De hecho, Blasius subraya este origen señalando entre paréntesis que son personajes españoles. Continúa su clasificación con los papeles de carácter, como banqueros, doncellas, lacayos. Los papeles de Fígaros tienen su origen en la comedia del arte, siendo una mezcla de Arlequín, Brighella y Polichinella. El Fígaro representaba a un pobre hombre al que, a pesar de su buena voluntad, nada le salía bien. Aunque la interpretación que se da a su figura en la obra de Beaumarchais en el siglo XIX lo presenta como un revolucionario, seguramente era uno más de los personajes cómicos que tanto agradecía el público. Blasius sigue citando otros personajes como doncellas de buen tono, grandes libreas, sirvientas y lacayos de Molière, travestis. El travestismo es un clásico desde el siglo XVI, y no me refiero solamente a los papeles femeninos que debían ser interpretados por jovencitos.
En ese siglo aparece en España el personaje de la mujer varonil, la mujer travestida de hombre, que continuará con gran éxito en el teatro durante todo el Siglo de Oro, generando situaciones y enredos de gran valor teatral. Según un estupendo artículo de Lola González, que encontraréis citado en la bibliografía, dice: de esta extraordinaria aceptación se hacía eco Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias, cuando decía: las damas no desdigan de su nombre, y si mudar en traje, sea de modo que pueda perdonarse, porque suele el disfraz varonil agradar mucho. A pesar del éxito popular de estos personajes travestidos, la moral de la época los censuraba y los usaba como argumento para la abolición de la representación de comedias. La controversia duró todo el siglo XVII y parte del XVIII, sobre todo por moralistas y eclesiásticos que eran especialmente estrictos con el disfraz varonil de las mujeres. Otros personajes citados por Blasís son Crispín y Escapin, ambos personajes de la comedia del arte. Crispín aparece por primera vez en la obra de Pierre Escaron, L'Écolier de Salamanque, el estudiante de Salamanca, y es uno de los personajes más célebres del teatro de los siglos XVII y XVIII. Pertenece a la familia de Scaramouche, con algunos toques de los personajes del Capitano Escapin. Escapin, o Escapino en italiano, es un personaje típico de la comedia francesa, donde asumía los papeles de lacayo bufón. En Francia aparece por primera vez como personaje principal en la obra de Molière Los trucos de Escapin. Blasís continúa su lista con los personajes caricaturescos. Cita el personaje de Casandra, basado en la mitología griega. Para quien no lo conozca, Casandra fue maldecida por Apolo al no corresponder a su amor, condenándola a tener predicciones que nadie creerá. Los mendigos, reyes, reinas, princesas, caballeros, sumos sacerdotes y confidentes son los personajes finales de esta interesante lista que nos hace entender la variedad de registros que actores, pantomimos y bailarines tenían que interpretar en los ballets del siglo XIX. Blasís recomienda que el actor pantomimo se especialice en tantos personajes como le permita su talento, pero reconoce que cada vez hay más actores especializados en cada personaje. Su consejo final sigue teniendo valor hoy en día. Puede observarse aquí que un actor que actúe en un teatro pequeño debe restringir sus gestos y moderar sus esfuerzos. Pero si, por el contrario, el teatro es de grandes dimensiones, su acción pantomímica debe aumentar también en vigor y ser más marcada. Blasís termina esta sección hablando con gran erudición histórica de los actores con máscara. Habla, por supuesto, de los actores griegos y romanos, cuyas máscaras definían rápida y claramente a sus personajes antes incluso de decir una sola palabra. Lo mismo sucedía con las máscaras de los actores de la comedia del arte, y así lo señala Blasís. He resumido mucho las 4 páginas que dedica al tema del actor con máscara porque me interesa pasar a la cuarta parte de su tratado, donde trata de la composición de los ballets. En su introducción establece la línea argumental general de su discurso. Para Blasís, la planificación de un ballet debería ser muy parecida a la usada para la comedia o la tragedia, ya que la pantomima era en su época capaz de explicar la gran variedad de los sentimientos casi con tanta perfección como la voz. Las leyes que deberían guiar al compositor de ballets, no olvidemos que se llamaba compositor al actual coreógrafo, no son otras que las que han establecido los más grandes críticos respecto al drama. Blasís reconoce que ha extraído las que considera más importantes para ofrecérselas al lector de su tratado de forma, eso sí, mucho más clara que la de alguno de esos insignes pero farragosos críticos. Indica que van especialmente dirigidos al maestro de danza y subraya que nunca antes se había tratado este tema de la aplicación de estos preceptos dramáticos al ballet. ¿Cuáles son, pues, las peculiaridades y el método de componer ballets, según Blasís? La primera es básica en el teatro. Toda composición ha de tener planteamiento, nudo y desenlace, de forma que la acción dramática sea completa, aunque en el ballet el escritor del libreto no siempre está obligado a seguir estrictamente estas 3 unidades. En el planteamiento o exposición, los personajes han de quedar claramente definidos y puede hacerse con rapidez o desvelándolos poco a poco. Su comportamiento debe ser coherente hasta el final. En el nudo,
Una vez que el público conoce a los personajes, el escritor ha de crear situaciones emocionantes que estimulen su interés, giros inesperados que aviven su curiosidad y estimulen su intelecto, creándole la necesidad de conocer el desenlace sin que pueda adivinarlo. Al desenlace lo llama también catástrofe. Blasís advierte que si ya es difícil plantear una buena exposición y un nudo lleno de incidentes, lo es mucho más concebir un final feliz o inesperado. Recuerda que grandes genios fallaron en este cometido y pone como ejemplos a Molière y a Goldoni, nada menos. Incluso nombra al sagrado Shakespeare señalando que el final de Otelo carece de buen sentido y tan solo produce horror. Las opiniones son libres, pero seguro que Blasís está muy influido en esta apreciación por el elegante y grácil carácter de la danza de su época. Sea cual sea el final de un ballet, ha de sorprender al espectador, quien ha sido llevado poco a poco, lleno de curiosidad, hacia esa conclusión, sea gentil o terrible. Para aprender cómo hacerlo, pone de ejemplo el Orestes de Alfieri. No puedo resistir ofreceros el hermoso pasaje con el que Carlo Blasís define un buen final. El destino de las personas involucradas en la trama es, durante el curso de la acción, como un barco sacudido por una tormenta, que finalmente naufraga terriblemente o es felizmente conducido a un puerto. Y esta es la catástrofe. Trata luego de las unidades de acción, tiempo y lugar. Aprovecha para hacer una velada crítica al revolucionario Noverre, de quien dice no estaba de acuerdo con someter al ballet a estas 3 unidades. Para Blasís, el progreso del arte de la danza es tal que apoyará cualquier proposición que sea más admisible que la opinión de aquel celebrado artista. Aunque está de acuerdo con Noverre en cierto tipo de composiciones, como veremos más adelante. Para quienes no estéis muy familiarizados con estas 3 unidades aristotélicas, las resumo brevemente. Sobre la unidad de acción, Blasís remarca que la acción nunca debe detenerse, sino fluir de una a otra sin interrupción. Concluye que en el ballet se puede ir más lejos aún, permitiéndose grandes licencias, aunque sin abusar de ellas, siempre dentro del buen gusto y la coherencia con la historia que se cuenta. La unidad de lugar exige que la acción transcurra siempre en el mismo lugar en que se comenzó y que la escena no sea parte de él, y atendiendo a la unidad de tiempo, todo debería suceder en 24 horas. Según Blasís, los coreógrafos franceses siguen esta regla a rajatabla, mientras que los ingleses y alemanes la ignoran completamente. Como señala nuestro autor, nada hay más pedante, ridículo y extraño que obligar al poeta o al compositor de ballet a restringir la acción en el mismo lugar en el que aparecieron los personajes. Esta unidad limitaría la creatividad e imaginación de las escenas, basadas normalmente en unos decorados y efectos teatrales que impactaban al público. En Inglaterra, estas unidades, al ser ignoradas completamente, permitían llevar al público de una parte a otra del mundo, lógicamente en un indefinido espacio temporal. En los siguientes capítulos de su tratado, Blasís informa de las divisiones de las piezas dramáticas en un ballet y de las diferentes estructuras de su composición, según sean ballets serios, cómicos, etc. También escribe sobre cuáles son los temas apropiados para cada tipo de ballet. Pero eso lo veremos en la 4ª y última entrega de este episodio monográfico sobre la obra de Blasís, El Código de Terpsícore, el arte de la danza. Hasta pronto.